¿Quién no lo conoce a Nacho Levy? Creo que todos los conocemos. De la Garganta Poderosa, es un compañero docente, militante popular, referente de la organización política La Poderosa, que promueve los derechos humanos de las personas que viven en los barrios populares, como acceso a la vivienda digna, a la lucha contra las violencias policiales. Su organización difunde y visibiliza estas y otras problemáticas sociales a través de la revista La Garganta Poderosa, de la cual fueron tapas cientos de personalidades relevantes a nivel nacional e internacional. Nacho, la experiencia que tiene es una experiencia territorial y justamente es el objetivo de este foro, poder encontrar las distintas dimensiones críticas y propositivas para darle a los derechos humanos un rol, una función en una nueva etapa para que fortalezca los procesos democráticos. Nacho, todo tuyo. Bueno, gracias a todas y a todos por estar ahí. Bienvenidas y bienvenidos, compañeras y compañeros que vienen de distintas trincheras del mundo. Para quienes no nos conocen, somos esos y esas, somos gargantas asamblearias de una enredadera comunitaria que no es solo argentina, sino un ensamble de luchas populares en América Latina. Hay compañeros acá de La Poderosa Brasil, de La Poderosa México, de La Poderosa Colombia, de La Poderosa Ecuador. No me quiero olvidar de ninguno y sé que hay de muchas otras organizaciones también. Así que gracias, de verdad, nos parece un espacio de visibilidad y de discusión necesario. Acá en Argentina se nos conoce también hace un tiempo como la Garganta Profunda. Porque fue un furcio del presidente en un acto que presentaba precisamente este encuentro. Por eso estábamos ahí, porque nos parecía importante ser parte de la discusión que engendraba este encuentro. Nos parecía importante porque fuimos a la primera reunión del Consejo Directivo y cuando se encolumnaron cerca de 100 temáticas que referían a la realidad de los derechos humanos hoy en nuestra región, no aparecía la figura narcopolicial, que es una figura que aparece absolutamente todos los días, en absolutamente todas las mesas familiares, de absolutamente todos los barrios que conformamos La Poderosa. Entonces fuimos a esa reunión y entramos a ese consejo directivo para pedir por favor que en la actualización de la reivindicación de los derechos humanos pongamos esta discusión en el centro de la escena. Ese día el presidente cometió un furcio y cuando terminó el acto nos llamó detrás de bambalinas para pedirnos disculpas por el furcio. Nosotros dijimos, presidente, lo importante no es el furcio. Ni siquiera es lo más importante para nosotros en este momento hablar de todas las promesas que se virtieron en pandemia, cuando la lupa estaba puesta sobre la desigualdad y los barrios populares, cuando nuestras vecinas y nuestros vecinos le ponían el cuerpo al COVID. Ni siquiera queremos discutir esas deudas pendientes, esa falta de respuesta. Necesitamos hablar de la dinámica narcopolicial que se está comiendo barrios enteros. El presidente se mostró preocupado, segundo después del furcio, se comprometió a llamarnos y todavía no nos sonó el teléfono. En este foro hay 1.100 actividades. La dinámica narcopolicial está anunciada en 3. 2 las propusimos organizaciones populares. Y la tercera sucedió esta mañana en un auditorio menor. Para nosotros tampoco es fácil, se imaginarán, ni divertido, pero es profundamente necesario que nos hagamos cargo de esta metástasis, la metástasis narcopolicial que vive la Argentina en los últimos años y en los últimos muy poquitos años en particular. Creíamos hace poco tiempo que este era un problema de México
de Colombia. Me encontré recién con un compañero que debe estar por acá, un cronista popular de Colombia, que me dice, acá están empezando a hablar de que vamos para ahí. Ustedes ya están ahí, me dijo. ¿Dónde está ese compañero? Debe estar por acá. Bueno, no era de Colombia y de México el problema. No era de Rosario el problema. Cuando decimos metástasis, decimos que en barrios de 15.000 habitantes, donde había 1.000 de alguna manera comprometidos en esta sangría, de golpe pasaron a haber 14.000, de distintas formas atrapados por la dinámica narcopolicial. El otro día escuchaba a un almacenero de Rosario contar de qué manera lo habían apretado quienes habían tomado el control del territorio para que él tributara, voluntaria o involuntariamente, con 500.000 pesos por 3 meses o 50.000 pesos cada semana. Yo no tengo manera de juntar esa plata en la ventana en la que vendo. La única manera que tengo de pagar ese canon es entrar a esa dinámica. Porque si no, ¿qué? Porque si no me balean el frente de mi casa. Cuando la variable de ajuste es que te balean el frente de tu casa, la disputa de territorio de la que estamos hablando no es una disputa donde una banda le ganó a otra banda. Es una disputa donde una corporación le ganó al Estado. Le ganó el monopolio de la fuerza al Estado. Y de todas las diferencias que debemos tener entre quienes estamos acá, yo me imagino que algunos consensos tenemos. Que queremos un Estado presente, que queremos defender la democracia, que queremos alcanzar un piso de justicia social. Entonces, ¿cómo caminamos hacia un Estado con poder suficiente para poder bajar el nivel de violencia? No hay línea progre para eso. No hay un manual que estuviera prefabricado cuando nacieron las organizaciones sociales. Hoy va a estar Manuela Dávila compartiendo acá. Nos encontramos en un foro de Claxo en México hace algunos meses y tuvimos esta charla. Vemos crecer este problema vertiginosamente en los barrios, pero no en la agenda pública, no en la discusión de la clase política, no en las plataformas electorales. No tenemos línea progre. Entonces la que queda es el punitivismo de derecha que propone más y más poder de fuego para quienes administran ese quilombo, porque cuando nos quieren llevar a la arena partidaria, nos dicen, pero eso es en Cava, en PBA no funciona así. No funciona así porque en PBA el cartel más grande es la policía bonaerense. Claro que funciona así en PBA. Y eso tenemos que poder discutirlo acá. Celebrando también que desde las instituciones se recoja el guante. Celebrando la aparición de Francia Márquez y Petro para mostrar un horizonte de lucha. Francia estuvo en la Argentina y aunque nadie se lo preguntaba, se paseó por todos lados diciendo legalizar para sacarle la discusión, el negocio a la institucionalidad de las policías y sus jefes, transferir a salud los recursos que le estamos mandando a la policía y sus jefes en seguridad y hacernos cargo de que estos niveles de desigualdad obviamente facilitan el crecimiento del negocio. Porque si no, en México, en Colombia, en Rosario, en Cava, en PBA, vemos consecuencias muy claras. Primero, la criminalización de los pobres. Pibas y pibes de nuestro barrio que van presos y son sometidos a las peores vejaciones de derechos humanos, violaciones o hasta la mismísima muerte, como le pasó a los chicos de la cárcel de Esteban Echeverría. Uno de ellos estaba ahí por un porro y en las condiciones de hacinamiento en las que estaba preso murió por un porro. La desproporción de las penas es lo mismo. De 4 a 25 años tenías un faso, portaba 25 toneladas de merca. El colapso del sistema carcelario, 252% creció la población carcelaria entre el 2001 y el 2022 en Argentina. Entre el cacerolazo y el coronavirus, el 45% no terminó la primaria. Claro que tiene que estar el panel de educación adentro del panel del horizonte de los derechos humanos. Y el cuarto punto, el del mermamiento del tejido social. Porque las organizaciones, los partidos políticos de representación popular que tienen base, también ven a sus referentes y referentas caer en esa trampa. Entonces, en ese escenario, ¿qué hacemos acá tantas vecinas y tantos vecinos de los barrios populares en un foro? En un foro que podríamos decir,
che, ¿es prioritario invertir 500 palos en esto? Y si esto va a ser turismo político, no es prioritario. Ahora, si este va a ser un espacio donde nosotros podemos venir a decir esto que estamos diciendo y podemos discutirlo con la institucionalidad y podemos ponerlo de frente a los medios de comunicación y podemos darle sustento a la discusión política no electoral, y por ahí está bueno. Estos foros están buenos como si fuera una BTV de los derechos humanos, una verificación técnica vehicular. Ahora, no están buenos cuando son la chapa y pintura. Ahí no te banco. Si esto se vuelve un acto político partidario, no está bueno. Acá tiene que haber autocrítica. Y la autocrítica tiene que empezar con nosotros. Las organizaciones populares, los dirigentes. Nos equivocamos mucho todos estos años de crecimiento de las organizaciones también. En las formas entre los propios compañeros, en las dinámicas alienadas de nuestras propias organizaciones. Acá seguramente haya compañeros y compañeros de Hijos Capital con los que llegamos a discutir en algunos momentos como si fuéramos adversarios o enemigos. No hay ninguna posibilidad de que seamos adversarios y enemigos. Somos compañeros y compañeros de una misma lucha. Pero nos confundimos. Nos confundimos en simplificar el problema en la lucha de la violencia policial, como si no fuera el problema la desigualdad social. Con el gobierno que fuera, teníamos que poder discutirlo. Entonces ahora está bueno que estemos todas y todos acá para decir: los derechos humanos son un curro. Y no, hermanito, si a nosotros nos parieron la madre, las abuelas, acá nadie va a perder el tiempo en esa discusión. Ahora, ¿cuáles son entonces las violaciones a los derechos humanos de las que estaría bueno hablar? Y sí, la de los crímenes de aquella dictadura sangrienta, sin duda. La de las causas vivas, la de los nietos que seguimos buscando, desde ya. También las 590 toneladas de mercadería que el gobierno nacional le debe a los comedores que alimentan a 40.000 personas todos los días, de todo el 2022 y del mes y medio que va del 2023. Que haya barrios que no tienen luz, que haya barrios que no tienen calle, que haya barrios que no tienen prensa. Obviamente que habilita la metástasis narcopolicial. Y no hablar de eso, ese es el nuevo negacionismo. Y es tan grave como el viejo negacionismo. Entonces tenemos que empezar a recoger la idea de que esta batalla se da en tercera persona. Las asambleas que desde hace 15, 20 años decimos: dejen de hablar a nombre de los barrios, pongan villeras y villeros en los paneles de la tele, en las cátedras de la universidad, en las plataformas políticas, en los tribunales de justicia. Hoy decimos de narcotráfico, hablen ustedes. Porque para entender hay que estar adentro, pero para poder hablar hay que estar afuera. Entonces, si los que estamos afuera sentimos que la dinámica narcopolicial es un problema que no nos toca y no la abordamos ahora en tercera persona, la vamos a abordar igual cuando tengamos que abordarla en primera persona y tampoco la podemos abordar. La vamos a abordar cuando ya nadie pueda abordarla. El problema que estamos enfrentando hoy los barrios populares no se resuelve con un dogma progre. No se resuelve solamente haciendo escuelas y no se resuelve solamente mandando al ejército. Hay que sacarse el corset progre, porque el corset progre no existe. El corset progre no es progre, es corset. Y el problema del corset es que no lo ve quien lo tiene puesto. Entonces, poder sacarse el corset progre nos permite entender nosotros que haya compañeras y compañeros de los barrios que piden seguridad, ¿sí? Piden seguridad, no piden saturación policial. Piden, como el feminismo nos enseñó, el derecho a volver vivas a casa, el derecho a caminar tranquilo por la cancha de Huracán, por la cancha de San Lorenzo y por donde quiera caminar. Pongámoslo en dos dimensiones. Dimensión estructural, la política que nos gusta discutir a todos, la de casi todas y todos los que podemos estar un miércoles a las 11 de la mañana acá, la de los que tenemos el lujo de dedicarnos a la política a mediano plazo, la de los que podemos dar la discusión de cómo no alimentar el círculo inflacionario, de cómo no agotar las reservas del Banco Central, de cómo es necesario cuando hablamos de dinámica narcopolicial hablar de lavado de dinero.
hablar de los nichos de las propias fuerzas de seguridad de corrupción, hablar de la construcción de una seguridad democrática. Todo eso lo podemos discutir en los paneles de la universidad, en los foros internacionales, está buenísimo. No podemos desprendernos de eso. Ahora, tampoco nos podemos desprender de la dimensión coyuntural que pone en riesgo la vida de nuestras compañeras y nuestros compañeros todos los días, porque la dinámica narcopolicial no es solamente el derivado de un negocio de drogas, es el desmenuzamiento completo de, como decía Cristina ayer, y gritamos como un gol que pusiera esta problemática arriba de la mesa, todo lo que implica el florecimiento de un paraestado narcopolicial. Saquemos el negocio de la venta de droga. En los barrios populares, en un año electoral, desde el origen de los tiempos, llegan obras. Llegan obras porque el año de elección hay que mostrar. Y la disputa que se daba entre las fuerzas territoriales, entre los que llamaban punteros también, era armate la cooperativa de construcción, agarrá vos la obra, hacete amigo de este funcionario que la obra te la dan a vos. La disputa era por la plata del trabajo en la obra pública. Hoy es mucho más grande la disputa de quién le ofrece a la obra pública la seguridad para poder trabajar en el territorio. La seguridad para que no los vuelen a los corchazos a los 10 minutos que bajen los ladrillos. Eso sale más caro que la obra pública. Entonces, para poder hablar de eso, y hay que empezar a hablar de seguridad, hay que empezar a hablar de cosas que a los progres nos incomodan, hay que empezar a hacerse cargo de que tiene que coexistir con el territorio una cierta idea de desarrollismo, que no podemos seguir posicionados en una barricada antiexportadora a todo nivel, rechazando cualquier ingreso de divisas como si no nos diéramos cuenta que sin dólares nos vamos todo al hambre. Ahora, de la misma forma que abordamos ese problema estructural, en la dimensión coyuntural tenemos compañeros que necesitan respuestas urgentes. Entonces se te genera la dislexia progre de la comunidad de Huella en Jujuy, donde una comunidad dice que venga la hormigonera que queremos trabajo. Y afuera la resistencia progre diciendo que no venga la hormigonera, porque la hormigonera o Vaca Muerta superpoblándose en la zona petrolera y despoblándose el resto de la Patagonia. O la periferia de las papeleras, una causa que militamos todos, no a la papelera, que en 15 años no tuvo accidente significativo, dio trabajo y nos pone a discutir hoy cómo no salpicar la bandera ambiental, entendiendo un modelo desarrollista que tenga lugar. Es más difícil, pero es absolutamente necesario. Esto no lo vamos a resolver ni con una retórica antigorra, ni con marketing punitivista. Hay que poder armar una línea política de comunicación entre la dimensión estructural y la dimensión coyuntural, aunque sea incómodo pensar ese clivaje, ese encuentro, ¿no? De los puntos, de los guardapolvos blancos que nos enseñaron las queridas y queridos maestros, que nos unifican y nos encuentran como sociedad, que hacen que las pibas y los pibes con conciencia social, que escuchan a vos y pueden pagar una entrada tal vez para ir a un Lollapalooza, se encuentren en un espacio de convivencia con esos otros que no pueden pagar el agua o la garrafa. Entonces ahí es donde nosotros decimos, como decía Martín Fresneda recién, ¿cuál es el horizonte propositivo hacia adelante de cómo encontramos un puente entre la institucionalidad y el territorio? ¿Hay experiencias favorables? Sí. ¿Hay que defenderlas? Claro. Entonces me parecía absolutamente necesario contarle que una de las políticas públicas que este gobierno tiene a favor de ese clivaje son los centros de acceso a la justicia. Los centros de acceso a la justicia permiten que familias que están en barrios donde tal vez ni por cuestión de transporte podrían acercarse a la justicia verdadera, puedan tener resolución a sus conflictos más urgentes. La directora de los CAJ, Centro de Acceso a la Justicia, es funcionaria de este gobierno. O sea que no estamos hablando de un compañero que quiere tirar piedras. Esa compañera estaba invitada a este foro. Esa compañera, ¿qué me contaste hoy que hizo con tu sobrina? La sacó de la cárcel a la sobrina de Sonia Aleso y metió preso a los 6 prefectos de Patricia Bullrich que torturaron con prácticas que hubiéramos creído que solo existían en el Nunca Más a 6 adolescentes de la Villa 21-24. Esa compañera
Acá me aclara Sonia, y hace bien porque es necesario, que la sobrina fue presa por pintar en favor de la IBE, por militar el aborto. No es que estaba poniendo bombas por hobby. Esta compañera de la que estoy hablando se llama Gabriela Carpinetti. Gabriela Carpinetti es una militante de derechos humanos. Recontra vale ese aplauso. Es una militante de derechos humanos que ayer tuiteó lo siguiente. ¿Es esta una manera de traer la voz de Gabriela Carpinetti a través de nuestra garganta? Es esta una manera de traer a Gabriela Carpinetti a través de nuestra garganta. Como funcionaria de acceso a la justicia de nuestro gobierno, como militante popular y abogada formada en la universidad pública y en el combate jurídico por los humildes, declino la invitación a participar del Foro Internacional de Derechos Humanos y otros puntos en Cava. Sobran las razones para que repensemos las prioridades y de orientación de bienes y recursos públicos en este tiempo. Todos los días vemos cómo la crisis económica y de gestión afecta a un número considerable de cajas a mi cargo en todo el país. También sufrimos el congelamiento de la partida presupuestaria de patrocinio jurídico gratuito para madres y personas vulnerabilizadas en el derecho a acceder a la justicia por motivos económicos y sociales, política lanzada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en 2021. A eso se suma la falta de pago de salarios a más de una veintena de trabajadores del área hace 3 meses, la falta de suministro de agua y buena prestación de internet en algunas oficinas del interior del país y las condiciones riesgosas de los vehículos que prestan atención primaria, legal y psicosocial itinerante en zonas rurales y semiurbanas de la Argentina, entre otras condiciones de precariedad en las que nos toca trabajar y gestionar. Nacho. Con respeto y defensa irrestricta de nuestro gobierno, seguimos trabajando para que cada ciudadano o ciudadana pueda acceder al mejor servicio público de acceso a la justicia con patrocinio jurídico gratuito y con dignidad y equidad en las condiciones de las y los laburantes. Y antes de que Martín Fresneda tome la palabra en los minutos que yo tengo para exponer, lo que le quiero pedir es que él lo que me va a decir, me lo diga cuando yo termine de hacer la presentación, para la cual tuvimos que esperar todo el tiempo que pasó desde que se presentó este foro y Alberto Fernández nos dijo te llamo. Entonces cuando yo termine, lo que quiera, Martín. Perdón. Volviendo al punto que les decía, Nacho, en es solamente en la que hable dinámica más narcopolicial. Nacho, solamente que hable más despacio por los traductores, te iba a decir nada más. Perfecto. A los compañeros, gracias. A los compañeros y compañeras de la garganta que vienen a acompañar este vértigo con el que tenemos que aprovechar los pocos minutos que tenemos para decir las cosas, les pido entonces, compañerísticamente, apuntalemos con las grabaciones o lo que fuera a las compañeras y compañeros que están en la traducción para que ni les robemos tiempo a los demás oradores ni se quede afuera alguna de estas cositas que nos parecía importante traer. Así como lo planteábamos con el caso de Gaby en los CAG, a mí me tocó en esos puentes territorio-institucionalidad entrar a TELAM en la gestión de este gobierno. Duré 3 semanas, porque a la tercera semana me llamaron para decir que la nota que recordaba la vida y obra de nuestra compañera Ramona, que murió poniéndole el cuerpo al COVID sin falta de agua mientras la censuraban, no tenía lugar en TELAM un año después, porque justo la derecha estaba embanderada con pedir vacunas. Entonces que las cocineras dijeran que también tenían que ser prioridad, no era una nota para TELAM. Momento en el que sentimos que nos decían que entonces nosotros no éramos para TELAM y no fuimos. De la misma manera, podríamos citar otras buenas políticas públicas que se encuentran obturadas por malas decisiones políticas, por malas lecturas políticas, aún en gobiernos populares. Entonces, ¿es esta la manera de apuntalar el horizonte de los derechos humanos? No, no es esta la manera de apuntalar el horizonte de los derechos humanos. ¿Es la manera de bombardear todas las políticas públicas y tirar piedras contra el gobierno como sea? No, tampoco. Tenemos que poder construir esos puentes y tenemos que poder defenderlos. En esa línea hay una responsabilidad del gobierno, hay responsabilidad de los sindicatos. Ahora van a hablar los compañeros de educación. Los años de macrismo nos llevaron a un empate catastrófico con el Estado, porque los compañeros tenían que tomar medidas de fuerza para reacondicionar su salario hacia la dignidad y al mismo tiempo se deterioraba la calidad educativa que expulsaba por la continuidad a hijos de laburantes de la escuela pública. Y nosotros necesitamos que los guardapolvos blancos vuelvan a encontrar a esos sectores
Porque en la capital federal, colegios como el Mariano Acosta o el Carlos Pellegrini funcionan con más entereza que otras instituciones de los barrios, porque a esos colegios también van los sectores medios. Y entonces traccionan con un poco más de fuerza. Las orgas tenemos la obligación de ser propositivas. El Registro Nacional de Barrios Populares es la construcción de la economía popular. Es estadística de Estado que existe porque las organizaciones creyeron en la construcción institucional. El control popular a las fuerzas de seguridad es una política de las organizaciones sociales que sí o sí tiene que tomar el Estado para poder acompañar el proceso de seguridad que requieren hoy los barrios populares. Entonces, para cerrar y dar ahora sí la palabra a lo que tengan para decir mis compañeras y compañeros, queremos abogar a la defensa irrestricta de todos los puentes que unan la dimensión estructural con la dimensión coyuntural, la discusión académica con la urgencia del territorio y la lectura romanticista con la sangría narcopolicial que estamos viviendo en los barrios. Por eso y para eso no hay otras protagonistas que las compañeras de los barrios populares que recién tuvieron una charla en un auditorio muy menor, con poca prensa y con poco público. Nos escandalizamos cuando un funcionario público tiene una empleada doméstica en negro. ¡Guau, qué inmoralidad! Nuestro Estado hace décadas tiene empleadas en negro. Todos los gobiernos dicen, mandamos comida para 10 millones de personas, mandamos comida para 11 millones de personas. ¿Y quién la cocina? ¿No lo vamos a preguntar nunca? Las compañeras lo están gritando y lo están gritando por todos lados. Las compañeras que no son las que van a la tele, que no son las que están en los paneles centrales. Esas compañeras deben ser las protagonistas de este foro y de este momento de la historia. Así como son las protagonistas en nuestros barrios, en nuestras asambleas, en nuestras organizaciones, aunque la jeta y la voz muchas veces la pongamos otros, en este día y cada día siguen siendo las que le ponen el cuerpo a lo que todavía infamemente los medios siguen llamando desgracias. No son desgracias, que maten un pibe de 11 años en un barrio por el que habíamos tenido 40 días antes una reunión con el intendente de Rosario para que tomaran 5 medidas que nunca tomaron, no es un accidente. Que no vaya la policía a cuidar a su familia la semana siguiente o hasta que lo denunciamos públicamente, no es un accidente. Eso no son desgracias. Y estas compañeras hace 40 años alimentan la democracia. Entonces que hoy se escuche en este encuentro de humanidades nobles de América Latina y del mundo, en este predio de una memoria que tiene infinitas hectáreas, que sean los aplausos y que sea el salario para las cocineras comunitarias. ¡Salud, compañera!